Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra. Hoy vamos a empezar una nueva serie, en este caso una serie de galletas de Super Things. Una amiga mía me pidió unas galletas para el cumpleaños de su hijo, que le gustan muchísimo estos muñecos, y bueno, estuve buscando dibujos, hay muchísimos muñecos, pero estos 5 que he preparado me parecieron muy graciosos y entonces preparé las plantillas. Os dejo como siempre los vídeos para hacer las plantillas, ya sabéis, para que queden unas galletas perfectas como veis. He dibujado con un rotulador de tinta comestible, podéis hacerlo también con lápiz, tenéis el vídeo también para poder hacer para traspasar el dibujo con lápiz no tóxico a la galleta, y entonces a partir de ahí vamos a utilizar la glasa o royal icing. Os dejo los vídeos de cómo se prepara la glasa, ya sabéis, varias formas de prepararlo, y os doy un montón de tips sobre consistencias, colores, cómo colocarlo en las boquillas, vamos, en las mangas y boquillas, todo ese tipo de cosas. Utilizo una boquilla del número 2 de Wilton, son unos dibujos, aunque tienen luego algunos detalles, en general las partes que tenemos que hacer en un primer momento no son muy pequeñas, así que vamos utilizando una boquilla del número 2 de Wilton y vamos a ir haciendo cada uno de los colores. Ya sabéis que siempre os digo, a mí me gusta jugar mucho con los volúmenes, entonces vamos a ir haciendo. Lo tenemos todo totalmente dibujado. He preparado la glasa, en este caso un color así gris, y lo vamos a ir haciendo las partes que no se tocan. Veis que cada una de las partes que he hecho en un primer momento pues no se tocan entre sí. No me importa cambiar el color, ¿de acuerdo? Porque tengo todos los colores ya preparados para hacerlo, sino que lo que me interesa es dejar tiempo, un poquito de tiempo, un mínimo de 5 o 10 minutos para que vaya secando cada una de las partes. Y entonces, como veis ahora, por ejemplo, ¿no? Ya se ha secado la parte superior y veis que bien me queda marcada la línea del volumen, ¿no? Una hendidura entre las dos partes. Así luego, aunque en este caso la galleta, como es así el dibujo un poco tipo cómic, lo vamos a delinear, si no lo delineáramos os va a quedar perfecto. O sea, yo entiendo que a veces el delineado, pues bueno, es una parte ya complicar un poquito la galleta, y a lo mejor, pues si no os atrevéis, no importa porque os queda perfecta también sin prácticamente el delineado. ¿Veis? Vamos parte por parte. Y también os digo una cosa, los volúmenes son geniales para el delineado porque como ya tenemos esa hendidura, marcamos el pincel simplemente por la hendidura, que va prácticamente solo, y nos resulta muchísimo más sencillo. Aunque reconozco que claro, hay que tener un poquito de pulso, un poquito de práctica a la hora de delinear. Si sois principiantes, pues se os complica todavía un poquito, pero haced alguna galleta de más y ahí empezad a practicar, que de verdad es muchísimo más fácil de lo que muchas veces cuando veis el acabado pensáis que es imposible hacer ese tipo de galletas. Veréis como no. Yo os voy a enseñar todo parte a parte, o sea, no me salto ni un minuto. Lo único que, bueno, os lo pongo en una velocidad un poquitito más alta para que el vídeo no sea demasiado largo, porque bueno, pues sí que tienen bastante trabajo las galletas y sí que hay que darle su tiempo, que se vaya secando y todo. Entonces, bueno, jugamos también, ya sabéis que eso, que va un poquito acelerado el vídeo para no alargarlo demasiado. Y como veis, seguimos igual, seguimos parte a parte, le hacemos la parte de los dientes, luego le remataremos los colorines. No he querido ahí, no me ha parecido necesario hacer cada uno de los dientes por separado. Y los ojos, todo lo que no se va tocando. ¿Veis? Vamos a dejar el antifaz para el final, que es lo que comunica, digamos, todas las partes que estamos tocando ahora. Y así vamos poquito a poco, vamos preparando. ¿Veis? El dibujo nos va marcando perfectamente todas las líneas y es súper cómodo hacerlo de esta manera. Si quisierais hacerlo sin el dibujo previo, la verdad es que a pesar de tener aquí la plantilla, a pesar de tener el dibujo, resulta muy complicado. Extendemos muy bien y bueno, siempre os comento también, si no tenéis ese tipo de pincho metálico, que bueno, es una buena inversión si os gustan las galletas decoradas para utilizarlo, porque es muy higiénico, se limpia fenomenal y lo usamos continuamente, pues podéis usar una brocheta o un palillo de madera, aunque tened mucho cuidado de limpiarlo bien para no transferir los colores, ¿de acuerdo? El metalizado se limpia genial, lo limpiamos, entonces cuando luego extendemos, pues ahora estamos con rojo, pasamos a gris, pasamos a otro color, no lo manchamos. ¿Veis? Es fundamental porque nos ayuda a ir a todas las esquinitas, todos los extremos, tapar todo muy bien y luego, si es necesario, agitamos. Vamos ahora con el morado, ¿de acuerdo? Vamos ahora con el morado y vamos a ir por un lado, vamos haciendo el antifaz y luego nos quedaría hacer los guantes. Un tema interesante en los guantes es que, como veis, tiene los dedos marcados. Es una,
pequeña complicación, tiene un truquito que os voy a enseñar, lo he hecho muchas veces en otros vídeos en los que vamos a marcar las líneas de separación de los dedos. Para lo cual, lo que sí vamos a necesitar, os comentaba al principio que utilizo una boquilla del número 2 de Wilton. En este caso lo que vamos a hacer es poner una boquilla mucho más fina, mirad qué líneas más finas hace. La glasa es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Una consistencia fluida, no demasiado, pero bueno, fluida. Entonces lo que hacemos es, ponemos una boquilla en la misma manga del 1,5 de PME, me encanta, si no el 1 de Wilton, si tenéis, o sea, bastante fina. Hacemos las líneas, ¿de acuerdo? Que tenemos marcadas de los dedos y las dejamos secar. Seca muy rápido porque son unas líneas que tienen poca grasa, entonces en unos minutos está seca. Y entonces ahí sí, con muchísimo cuidado, vamos a rellenar todo el guante con glasa. Seguimos manteniendo la boquilla fina, ¿por qué? Porque nos interesa que salga de poca en poca cantidad, que no echemos demasiado y tapemos las líneas, porque aquí lo que consiste es que con mucho cuidado no tapemos, no pongamos glasa por encima de las líneas que hemos hecho al principio, y así nos servirán, nos marcarán como una especie de hendiduras en los dedos y veremos pues el guante perfectamente marcados todos los dedos. Disculpadme que, bueno, a veces os enfoco así cuando lo estoy haciendo, me doy cuenta y os lo enfoco porque de lejos no se aprecia bien el matiz. Luego ahora cuando lo delineemos lo vais a ver fenomenal. Bueno, vamos a delinear la galleta, veréis qué acabados le vamos a dar, sombras y de todo, que yo cada vez, bueno, le estoy cogiendo pasión a esto de matizar las galletas. Lo primero, os dejo aquí arriba, si no habéis visto el vídeo de cómo pintar las galletas como si fueran acuarelas, porque os pongo también un montón de tips, ¿vale? Usamos aquí un poquito de alcohol, un poquito de la pintura, yo siempre uso pintura en gel para teñir la glasa y todo, ponemos en un cuenco de arriba, no en el último, sino en el anterior tengo un poquito de pintura negra y en este otro que veis muy negro es alcohol, que al haber limpiado el pincel con el negro se queda así como negro, pero era alcohol blanco. En concreto yo estoy usando vodka, usé en otra ocasión ron, yo no noto diferencia, un ron blanco, un vodka no noto diferencia, os sirve cualquiera. Lo importante, lo bueno de que tengan bastante graduación es que va a evaporar muy rápido. Entonces intentamos humedecer lo menos posible, veis alrededor del cuenquito cómo está todo manchado porque siempre pasad por ahí un poquito el pincel para llevar la menor cantidad posible de alcohol. Me habéis preguntado en algún comentario si se puede usar agua. Yo he usado agua y funciona fenomenal. El problema que tiene el agua con respecto al alcohol es que tarda muchísimo más en secar. Claro, como no evapora mucho más lento, entonces tened mucho cuidado. Y por supuesto humedeced menos, porque empapa mucho más el agua que el alcohol que se evapora, iba a decir instantáneamente, no instantáneamente, pero veréis la diferencia. Entonces, vamos pintando. Súper divertido, de verdad. Cuanto más horizontal, más fino pinta. Si queremos un color muy negro, como ahora que queremos línea, pues como veis hay que humedecer el pincel con el alcohol para que resbale, si no, no resbala. Pero luego es como cuando pintamos con acuarela, pero luego nos vamos a la pintura pura, ¿de acuerdo? Para cogerle un poquito de tinte. Si no, solo con el alcohol nos va a quedar como grisáceo. Lo veis muy negro el alcohol, pero hay que coger pintura. Y veis, lo ponemos bien vertical y entonces pinta más fino, ¿de acuerdo? Nos interesa hacer las líneas finas. Y qué genial que, como hemos hecho al principio, lo que os comentaba de los volúmenes, pues es que resbala solo el pincel. Lo vamos llevando con mucho cuidadito y veis que va a resbalar solo precisamente por la separación entre los distintos colores. Así que os va a quedar muy fácilmente genial. El problema que tenemos es que puede tender a quedarnos un poquito grueso el dibujo, ¿vale? Pero eso poquito a poco vais aprendiendo. Sí os comento otra cosa. A mí me costaba, yo tenía pinceles, buscaba finos, pero no encontraba súper finos. Digo, yo estoy delineado, a mí siempre me queda grueso porque los pinceles son bastante gruesos. Entonces, he ido a una papelería buena, he cogido unos pinceles de muy buena calidad y del número 0, porque no encontraba para repostería no encontraba el número 0, que es el mínimo que hay, el más fino. Y este inclusive, el que suelo usar para el negro, para el delineado negro, suele ser 5 ceros. Es decir, dentro de luego el 0, pues tienes 1, 2, 3, 4, hasta 5 ceros encontrado, que es lo más fino que hay. Y a mí de verdad me tiene entusiasmada. Es más fino que un rotulador de punta fina y encima pues tinta eterna, ¿no? Porque los otros a mí se me acaban relativamente pronto, sobre todo la punta fina, y entonces con esto nada, encima cuando os lo he puesto en algún vídeo, si delinear con rotulador, delinear con pincel, como hemos hecho las hendiduras, o sea, cuando pintas totalmente en plano el dibujo, pues con el rotulador pintas fenomenal, pero si hacemos los volúmenes, el rotulador no entra dentro de la grieta, o sea, dentro de la brecha que hemos hecho
mucho entre los colores y no queda igual de bien, ¿no? Me mancha los laterales en vez de por el centro. En cambio, con el pincel es genial. Entonces os recomiendo, no le tengáis miedo. En un primer momento, bueno, pues hay que fallar, hay que estropear alguna galleta, hay que... Entonces, bueno, pero probad que de verdad a mí me tiene entusiasmada porque es muchísimo más fácil de lo que parece. Y eso sí os comento, no se ve, yo creo que en algún vídeo os lo he enseñado, este brazo para poder tener un poquito más de... Dices, uy, que... A veces me habéis puesto, ¿no? Que tengo como mucho pulso. Bueno, en realidad lo que haces es que un brazo te sirve de apoyo del otro, ¿no? Es como si fuera una grúa, entonces no es que lo tenga en el aire completamente, sino que en el otro me sirve un poco de apoyo para tener un poquito más de estabilidad en la mano, ¿no? Con la que estoy haciendo el delineado. De todas maneras, es un poquito complicado el delineado en el exterior. Es el que te cuesta un poquito más porque no tienes como la referencia a lo que os decía. Cuando vamos entre dos volúmenes es fenomenal porque va solo el pincel y va perfecto por su línea. Aquí es un poquito más complicado, pero no vais a tardar mucho en cogerle un poquito la práctica. Y si os queda un poquito más gordo en el lateral, tampoco pasa nada. Veréis además que algunas galletas requieren como mucha perfección, mucha limpieza, pero la mayoría de las que son en tipo cómic, en las que usamos este tipo de delineado, no, sino que son unos trazos así un poco más burdos, un poco más, pues eso, de cómic, entonces queda genial sin ningún tipo de problema, aunque no nos haya quedado perfecto el delineado. Al final el acabado de la galleta es muy, muy, muy espectacular. Y bueno, seguimos, ¿veis? Al haber hecho también lo de la mano, pues veis, así es por donde las líneas que yo había marcado primero y luego las delineo fenomenal. Ya os digo, estas así últimas, estos bordes son un poquito los que a mí me resultan más complicados, los tengo que repasar y a veces me quedan un poquito más gruesos, pero ya os comento que no, ya veréis el acabado final de la galleta, prácticamente no se notan los errores, lo sé yo, que los he hecho y vosotros cuando los hagáis os pasará lo mismo, pero veréis que quedan fenomenal. Vamos ya un poquito rematando y entonces la podemos ya dejar así, perfecta, ¿no? Es además dibujo cómic con todo el delineado, un delineado fino, muy elegante, muy bonito. Pero le podemos también, si vosotros cogéis la imagen, pues todo dibujo suele tener, si no es muy, muy plano o así, pues suele tener sus volúmenes, tiene sus sombras y tiene sus luces, ¿no? Tiene pues eso, como está enfocado, entonces genera sombras y genera luces. Entonces, ¿con qué vamos a jugar? Os lo voy contando mientras os voy terminando de hacer el delineado, en el que veis el cuenquito que tenemos con el alcohol y está ennegrecido pues por haber estado limpiando el pincel del negro. Vale, pues eso es lo que nos va a ayudar a hacer las sombras, ¿de acuerdo? Ese alcohol, no vamos a tocar la pintura si no es necesario oscurecer mucho, sino que ese alcohol ya nos va a pintar un poco grisáceo las sombras. ¿Que resulta que nos queda demasiado oscura esa sombra y queremos una más clara? Bueno, otro cubilete, como veis que tengo en la parte de arriba, que está como un gris muy clarito, pues entonces podemos tirar de un cubilete con el alcohol más limpio, que limpiamos un poquito el pincel, que nos quede un poquito más limpio y veréis que va a hacer una sombra más clarita. Y el otro punto, pues es hacer, mirad, precisamente con el mismo foco que yo tengo me pasa, ¿no? Que dan los reflejos blancos en el dibujo, pues también tenemos que preparar para hacer los reflejos blancos. Veréis, usamos polvo, que os lo he enseñado varias veces, es un polvo colorante blanco, comestible por supuesto, de la marca, yo utilizo la marca Sugarfly, hay algunas más, en las que le añadimos un poquito de alcohol, hacemos como una especie de pasta blanca y jugamos en la parte de arriba, o sea, en un lado he hecho, en un cubilete he hecho la pasta y en el de al lado pues tengo un poquito de alcohol por si lo quiero pues suavizar un poquito más claro, un poquito más oscuro. Entonces os comento, cuando nosotros pintamos en blanco con este tipo de pintura sobre color, chupa, de acuerdo, la glasa de color va chupando un poquito el colorante blanco, entonces no nos va a quedar blanco, blanquísimo, o sea, a veces al principio le das un esto y dices, uy, qué blanco le he puesto. No os preocupéis que va chupando y al contrario, para ir matizándole tenemos que ir luego añadiendo, dejando que vaya secando y vaya dando el brillo que nosotros queremos, ¿vale? Lo vais a ir viendo. Y si nos pasáramos, porque dices, oye, he puesto demasiado blanco, cogemos un poquito en la parte que hemos puesto el cuenco de alcohol más claro, luego podemos aclarar el pincel primero y luego volver a repasarlo y entonces aclaramos un poquito lo que es la pintura, ¿vale? Y nada, simplemente pues estoy siguiendo, ¿veis? Voy mirando el original y voy mirando por dónde tiene esas manchitas blancas, esos brillos blancos, donde le veo que va resaltando un poquito más. Es así de sencillo, ¿no? Y le vamos, lo que os digo, jugando con ese tema. Ahora vamos a pasar a las sombras negras.
lo que os decía, ¿veis? Tenemos un cuenquito arriba con un gris un poquito más claro, con un alcohol que está menos ensuciado, enseguida se ensucia otra vez, si no hacemos más. Y le pasa lo mismo que os comentaba. En un primer momento, cuando lo humedeces, lo ves súper oscuro, pero veréis como poquito a poco va a ir aclarando muchísimo más cuando va secando, y nos va a dejar un poco el brillo que queremos. Tienen un poco, claro, las sombras contrastadas. Si por un lado vemos que tenemos una sombra más oscura, es porque le está dando la luz del otro lado, y entonces en el otro lado está más blanquecino. Pero bueno, es simple práctica tener el dibujo original al lado, y vamos un poquito practicando. ¿Veis? Muy suavemente. No he cambiado de pincel. Me gusta más tardar más tiempo repasando, porque el pincel es un poquito fino, que meterle un pincel más gordo o más grueso, que luego me va a complicar muchísimo más la vida. Por eso os comento que es importante conseguir unos pincelitos bien finos y tomaros el tiempo. Esto es un disfrute, esto es para pasarlo bien, porque en realidad, salvo que hagamos unas galletas súper sencillas, el trabajo que tiene es grande, pero el placer o el gusto que te da esto pintarlo, pues es lo que hace que nos dediquemos más a esto, ¿no? Y bueno, pues ya vamos rematando, vamos terminando. Os dejo aquí arriba el blog en el que podéis encontrar las plantillas, alguna explicación más que os pondré probablemente, y las plantillas para que podáis imprimirlas y utilizarlas si os gustan estas galletas. Y nada, dejadme un like, suscribiros si todavía no lo habéis hecho, que sabéis que tenemos muchísimas galletas allí ya disponibles para decorar. Compartid y comentad si queréis hacer algún tipo de galleta o lo que me queráis preguntar, que me ayuda muchísimo para el canal. Un besote gordote y hasta el próximo vídeo.